Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Hoy es domingo 18 de octubre y es la Jornada Mundial de las Misiones, 29ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Mateo capítulo 22, en el versículo 15 al 21. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra, y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no mira la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y le dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Dícenle: del César. Entonces les dice: pues lo del César, devolvéselo al César, y lo de Dios a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de la Eucaristía de hoy, vemos cómo Cristo nos dice con rotundidad: dar a Dios lo que es de Dios. Y con ocasión de una pregunta tendenciosa que le hicieron, pues lógico, sus enemigos, los fariseos, procuraban siempre cazar a Cristo en alguna palabra comprometedora, y para ello le prepararon una trampa. Y llama la atención de cómo se unen fariseos y herodianos para conspirar contra Jesús. Los herodianos eran partidarios de la política de Herodes y de su dinastía. Veían de buen agrado la dominación romana y en materia religiosa compartían las ideas materialistas de los saduceos. Y los fariseos eran celosos cumplidores de la ley, extremadamente antirromanos, y consideraban a Herodes Antipas como un usurpador. No se puede imaginar esa diferencia más radical, pero esta unión tan sorprendente indica hasta qué punto odiaban al Señor. Si el maestro contesta que es lícito pagar el tributo al César, tendrán motivo para acusarle de ser partidario de la ocupación de Israel por los romanos. En caso de respuesta negativa, dirán que no respeta el orden político establecido. Y Jesús salió airoso de la prueba. La respuesta de Jesús supera el horizonte humano de sus tentadores. Está por encima del sí y del no que querían arrancarle. Su respuesta es absolutamente fiel a la predicación que hace del reino de Dios: dar al César lo que le corresponde, pero no más allá de ello, sin dejar de dar también a Dios lo que pertenece. Jesucristo con esta respuesta reconoció el poder civil y sus derechos, el cumplimiento de los cívicos, sin menoscabo de los derechos superiores de Dios, y señaló también cómo parte de la voluntad de Dios es el cumplimiento fiel de los deberes cívicos. Jesús, dice el Papa Francisco en el año 2017, declara que pagar el impuesto no es un acto de idolatría, sino un acto debido a la autoridad terrenal. Y Jesús aquí da el golpe maestro, reclamando el primado de Dios. Pide que se le rinda lo que espera como Señor de la vida del hombre y de la historia. La referencia a la imagen del César dice que es justo sentirse ciudadanos del Estado de pleno título, con derechos y deberes, pero hace pensar en otra imagen impresa en cada hombre: la imagen de Dios. Él es el Señor de todo, y nosotros, que hemos sido creados a su imagen, le pertenecemos ante todo a Él. Ahora, hemos visto la mala intención de los enemigos de Cristo. Y con la pregunta capciosa no buscan en el diálogo con el Señor aclarar dudas, no, sino el retorcer las palabras del Maestro. Hoy día se habla mucho del diálogo como si en el hecho mismo de dialogar ya estuviera la solución de los problemas. Sí, hay que creer en el diálogo, pero solamente cuando ambas partes con voluntad recta buscan el entendimiento humano. Sin embargo, no hay que creer en el diálogo entre los que defienden el error a la vez que pisotean derechos divinos y humanos, y los que saben permanecer firmes en la verdad. Y no porque estos últimos sean incapaces de dialogar, sino porque los primeros utilizan con doblez el diálogo para la consecución de sus inconfesables fines. O sea, no se puede creer en el diálogo cuando es transigencia en lo que no se debe transigir.
Aún estamos pagando las consecuencias del diálogo de Eva con el padre de la mentira. Y eso que ocurrió en el mismo principio de la humanidad. Ahora, ¿qué hay que dar al César? Esa sería la pregunta, ¿no? Y San Pablo da la respuesta cuando escribe acerca de la obediencia a los poderes públicos. Dad a cada uno lo debido. A quien tributo, tributo, a quien impuestos, impuestos, a quien respeto, pues respeto, a quien honor, honor, dice en la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículo 7. Por tanto, entre las cosas debidas a la autoridad están la honra, el respeto, el pagar impuestos, porque es justo, de obligación grave, contribuir a las exigencias del ordenamiento temporal que permite la salvaguardia del bien común. Que haya seguridad, protección contra la violencia y el desorden, y asegura una vida más humana. El temor filial al Señor es el fundamento del respeto a la autoridad. Jesús enseña el deber de cumplir con fidelidad las obligaciones propias de ciudadanos, y San Pablo, haciendo eco de la enseñanza del Maestro, recuerda que toda autoridad viene de Dios. Y Catecismo de la Iglesia nos dice así en el numeral 1900: el deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y de rodear de respeto y según su mérito de gratitud y de benevolencia a las personas que le ejercen. Ahora, la doctrina de Cristo está por encima de cualquier planteamiento político y si los fines en ejercicio de su libertad eligen una determinada solución para los asuntos de carácter temporal, recuerda la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Recuerden que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva la autoridad de la Iglesia a favor de su opinión. Ahora, ¿qué hay que dar a Dios? Esto ahora es lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué hay que dar al César? Ahora, ¿qué hay que dar a Dios? Hoy hay quienes han tergiversado las palabras de Cristo y dicen, aunque no con palabras sino con hechos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que el César le quiera dar. Pero Jesús lo dijo bien claro, y a Dios lo que es de Dios. El cristiano debe saberse instrumento en las manos de Dios para hacer el bien, instrumento dotado de inteligencia y voluntad que debe poner en acción para servir a Dios, pero tiene que evitar el engreimiento si ha servido bien, porque ha cumplido lo que tenía que hacer. Su actitud es reconocer con humildad la gracia que ha recibido para realizar buenas obras, sin pretender ser alabados por ellas. Ser consciente de los dones de Dios, de los talentos recibidos, lleva a no vanagloriarse de ellos, sino a sentir la responsabilidad de darle fruto. Debe actuar siempre con rectitud de intención en todas sus obras, al único Dios, el honor y la gloria. En definitiva, es darle a Dios lo que es suyo. Hay que darle evidentemente todos los mandamientos que implican el amor y la entrega personales. En el primer mandamiento del Decálogo se incluye el deber de adorar a Dios. Para amar a Dios hay que reconocer antes su señorío y adorarle. Y los deberes para con Dios están en la virtud de la religión. Esta es la virtud que nos lleva a dar a Dios el culto y el honor debido como creador y ser supremo, principio y soberano. Y comprende doctrinas, normas de vida moral, ritos sagrados por los que se da culto a Dios y obliga a rendir culto de adoración a Dios y cumplir todos los deberes religiosos, entre otros el de la oración. No basta que creamos en Dios, es preciso también que le reconozcamos como a nuestro Padre y soberano Señor. Bueno, que nuestra Madre Santísima en este domingo, ella que se nos presenta siempre como como un vaso rebosante de la memoria de Jesús, sede de la sabiduría al que podemos acudir para interpretar las enseñanzas del Hijo. Le pedimos que siempre pongamos por obra las palabras del Señor. Dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga con su infinito amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengas una bendecida jornada.